Vamos a ver en esta sesión la potencia en régimen no sinusoidal. Bien, vamos a comenzar con este elemento de dos terminales en el cual circula una corriente IDT y si circula la corriente en esa dirección que estamos marcando en la figura, pues tenemos impreso un voltaje entre terminales VDT. Y tenemos como definición universal de potencia instantánea, pues que es el producto de esas dos funciones anteriormente citadas, la VDT y la IDT, la corriente por la tensión. Y esta es la potencia instantánea. Estamos considerando funciones de corriente y voltaje totalmente arbitrarias, no necesariamente sinusoidales o de corriente directa. Por el momento, la potencia promedio, tenemos su definición matemática, pues que es la integral sobre el periodo de la potencia instantánea y el resultado lo multiplicamos por el recíproco del periodo y esto le llamamos potencia promedio. Ahora, antes de entrar al caso de la potencia en régimen no sinusoidal, solamente como recordatorio, eh, hay dos casos que seguramente es común o muy bien conocidos por todos, y son el caso de circuitos de corriente directa y los casos de corriente alterna sinusoidal. Solamente para contextualizar y recordar un poquito. El caso de corriente directa, pues tenemos nuevamente el elemento de dos terminales, que lo estoy marcando aquí, y tenemos que esa corriente IDT y el voltaje VT o tensión VT, pues está dado por estas constantes. Y entonces tenemos que la potencia instantánea pues simplemente es la multiplicación de voltaje por corriente y es una línea horizontal si la graficamos, ¿no? Y la potencia promedio pues es el mismo valor. Recordemos que el promedio de una constante pues es la constante misma, ¿no? A la constante que resulta pues es el producto de B por I. Y aquí un comentario, estoy utilizando simbología de valor eficaz, pero estoy trabajando con circuito, bueno, con conceptos de corriente directa, cuando normalmente se estila trabajar con valor promedio, ¿no? Bueno, que realmente son constantes si es corriente directa pura. Pero bueno, como es una constante, su valor eficaz y su valor promedio, ya sea corriente, sea voltaje, pues es el mismo, ¿no? O sea que para tener un marco teórico más general, pues son valores eficaces. Bien, bueno, comentario final acá de corriente directa, pues normalmente esa corriente, esa potencia, perdón, que estamos considerando, pues son circuitos resistivos. Si estamos hablando de potencia disipativa a través de calor o potencia que produce trabajo mecánico, ¿no? O sea, el decir trabajo mecánico y calor, pues hay un equivalente entre ellos, ¿no? O sea que prácticamente estamos hablando de potencia que puede producir trabajo. Pasamos al caso de corriente alterna sinusoidal. Seguimos con el dispositivos de dos terminales que tenemos aquí y tenemos que el voltaje pues está dado por una función sinusoidal con frecuencia angular omega t, con frecuencia angular omega, omega t es el ángulo, y tiene amplitud v pico. La corriente está dada por esta expresión o esa relación funcional, donde tenemos que es la misma frecuencia, frecuencia angular omega, y tenemos ahora un ángulo phi, que es el ángulo de desfasamiento. La amplitud de esta senoide pues es I pico, que es su amplitud o su valor máximo. Entonces observamos que bajo este esquema de corriente alterna sinusoidal, la corriente y el voltaje pues están a una misma frecuencia. Podría ser a lo mejor de un sistema comercial a 60 Hz o 50 Hz, que es lo habitual, casi todos los sistemas, la mayoría son a 50 o 60 Hz. Y el ángulo de desfasamiento pues tiene que ver con la naturaleza del elemento, ¿no? Si es predominantemente inductivo, pues va a ser un ángulo en atraso. Si es predominantemente capacitivo, va a ser un ángulo en adelanto. Y si es puramente resistivo, va a ser cero ese ángulo. En ese caso particular, pues decimos que la corriente y el voltaje están en fase. Bien, para la potencia instantánea
no nos hemos salido de la misma definición con la que comenzamos, es multiplicar la función de voltaje por la función de corriente. Si sustituimos estas expresiones, tenemos a cabo estas relaciones funcionales para voltaje y corriente, pues tenemos esta expresión. No hicimos otra cosa que sustituir y esto es la potencia instantánea en régimen sinusoidal, corriente alterna sinusoidal y estamos trabajando en régimen permanente en todo este contexto. Bien, con un poco de identidades trigonométricas y un poco de álgebra, manipulando esta ecuación, pues podemos pasar a esta. De aquí podemos pasar a esta con el uso de identidades trigonométricas y un poco de álgebra. Le damos recondicionamos la ecuación y tenemos esta forma que es muy común en los textos de circuitos. Y si a su vez estos valores pico que tenemos acá son las amplitudes que venimos arrastrando desde el principio, pues las expresamos como valores eficaces, pues tenemos esta ecuación que es la que nos interesa. Pasar de aquí a aquí, repito, de aquí a acá, pues es manipular la ecuación con identidades. De aquí a acá, pues solamente pasamos de valores pico a valores eficaces. Solamente que recordar como son sinusoidales, pues ahí entra en juego el factor de raíz de 2, ¿no? Para poder pasar de pico a eficaz. Bien, nos vamos a centrar entonces en esta ecuación aquí. Tiene dos partes, la parte izquierda y la parte derecha. Les voy a poner 1 y le voy a poner 2. Vámonos a la parte izquierda o la parte 1. Pues podemos observar que si quiero trabajar ahora con la potencia promedio, quiero obtener la potencia promedio de esa expresión de potencia instantánea, pues tendría que integrar todo esto con respecto a un periodo y dividir el resultado entre un periodo, ¿no? Pero podemos observar para la parte 1, el valor promedio es BI por coseno de teta, o coseno de phi, perdón, que es lo que tenemos acá. Esto es una constante. Si hacemos el valor promedio, pues nos va a quedar esta expresión, BI coseno de phi. Podemos ver además que como potencia instantánea hay una componente oscilante de 2 veces la frecuencia del voltaje y la corriente. Y bueno, eso lo vemos marcado por esta 2 omega. Podemos comentar también que esta parte 1 nunca es negativa y se puede ver simplemente por la pura expresión. El coseno de un ángulo pues está limitado entre 1 y menos 1 y pues este valor, toda la parte 1 pues nunca va a ser negativa, ¿no? Y aquí solamente comentario, pues recordamos también que el coseno, el ángulo phi, que es el desfasamiento, pues está ligado directamente al ángulo de la impedancia, ¿no? De hecho, pues es el mismo. Y está tasado entre menos 90 y 90 grados, ¿no? Para casos en esos límites puramente inductivo y capacitivo. Y algo importante, algo que hay que considerar, pues que esta parte 1 nos representa un flujo unidireccional de potencia, y esto es solamente de la fuente hacia la carga. Nunca regresa potencia de la carga hacia la fuente. La carga le estoy llamando al elemento de dos terminales, ¿no? Lo que hay ahí adentro, que en forma general pues es una carga. Y bueno, es una potencia unidireccional, un flujo unidireccional de potencia. Y bueno, esta potencia pues tiene un valor promedio y esto es lo que es capaz de producir el trabajo. Es de naturaleza disipativa. Nos vamos a la parte derecha que le hemos puesto el número 2 y entonces tenemos simplemente con observar, estamos otra vez aplicando la definición de valor promedio, es integrar sobre un periodo y pues evidentemente tenemos que el valor promedio es cero, ¿no? Porque el valor promedio de una función seno es cero, ¿no? O sea que esto es constante, pues es cero. Igual que en el caso anterior, pues hay esta sinusoide es una componente oscilante, ¿no? Que juega aquí en la potencia, pero es 2 veces la frecuencia angular, y al decir pues 2 veces la frecuencia angular, pues es la frecuencia en hertz igual, ¿no? Se multiplica 2 veces. Pero ahora, esa parte 2
pues puede tener valores positivos, negativos, incluso puede ser cero. O sea, ya no es como el caso anterior que estaba tasado a que siempre sería positivo. Y nos representa un flujo bidireccional. Esto es que va a haber un flujo de la fuente hacia la carga o de la carga hacia la fuente. Y bien, ¿quién podría representar este tipo de fenómenos? Pues está asociado con inductores y capacitores que a su vez están asociados con campo magnético y campo eléctrico y tienen ya en un circuito pues esos dispositivos, los inductores y los capacitores, pues son capaces de almacenar energía y de ahí se da el desfasamiento que hay de la corriente con el voltaje. Bueno, esto incluso puede ser cero, ¿no? Y bueno, un comentario, posiblemente también sea cero, ¿no? Cuando sea casos puramente inductivos o capacitivos, que no haya potencia por, proporcionada por esta parte uno, ¿no? Bueno, nada más como comentario. Entonces aquí hay un flujo bidireccional, esta es una de las partes más importantes, flujo bidireccional en esta parte 2 y aquí el flujo es bidireccional y aquí unidireccional. Aquí fluye de la fuente hacia la carga y de la carga hacia la fuente por medio del almacenamiento de energía de inductores y capacitores, ¿no? Que si ya lo vemos en el contexto del circuito de corriente alterna, sinusoidal, pues está presente en forma de reactancias capacitivas e inductivas. Bien, esto que tenemos anteriormente pues nos lleva a unas definiciones que son muy conocidas y muy documentadas en los libros de texto. Y pues esta parte B I por coseno de phi, repito otra vez, son valores eficaces los que estamos manejando. Me estoy refiriendo otra vez a este mismo B por I por coseno de phi. Pues eso tiene nombre y es la potencia activa o potencia real y se mide en watts o está expresada en watts. Y la que tiene capacidad de producir trabajo útil, movimiento mecánico, disipación de calor, ¿no? Esta parte B por I por el seno de phi es lo que le llaman la potencia reactiva y se mide en volt-amperes reactivos o se expresa en esas unidades. Y el simple producto del voltaje por la corriente en valores eficaces se le llama potencia aparente y sus unidades son volt-amperes. Y tenemos aquí una definición, que el coseno de phi, que es el que tenemos por aquí, le llamamos factor de potencia. Y pues si ocupamos esta y esta expresión, pues vemos que es P sobre S, o sea, la potencia real entre la potencia aparente. Y bueno, ya profundizando un poco ya en un sistema, pues es una medida de la eficiencia con la que se usa la energía, ¿no? Bien, estas relaciones entre potencia real, potencia reactiva y potencia aparente las podemos llevar al triángulo de potencias, porque hay una cuadratura entre la potencia real y la potencia reactiva. Y pues se expresa mediante este triángulo, ¿no? Este triángulo rectángulo. De tal forma que aquí podemos obtener que S cuadrada pues es igual a P cuadrada más Q cuadrada por Pitágoras. Y aquí conociendo dos podemos despejar la que nos falta, ¿no? Y bueno, ese es el triángulo de potencias. El coseno de phi pues es esta expresión y phi es este ángulo. Bien, eso es solamente como recordatorio. En el caso no sinusoidal, pues ahora ya no estamos precisamente con el esquema de circuitos de corriente directa ni con el de corriente alterna sinusoidal. Estamos en un caso más general que nos encontramos con circuitos de electrónica de potencia, como con los convertidores. Y entonces ahora estas formas de onda o estas señales de voltaje y corriente van a tener forma arbitraria y realmente son las señales que obtenemos en los convertidores, o sea que ya no estamos trabajando en el mundo de los circuitos lineales, aquí ya cambia el panorama. Y vamos a asumir que son arbitrarias, pero que además podemos obtener la expresión en serie de Fourier de esa corriente y de ese voltaje. Tenemos nuevamente nuestro elemento de dos terminales y pues solamente estamos expresando que es una I de t y una V de t.
Y necesitamos con un modelo que nos sirva para modelar este caso más general, pero que además incluya los dos casos anteriores, que sean dos casos particulares. Bien, hay varios modelos para poder trabajar con potencia en régimen no sinusoidal, pero uno de los que son más usados en libros de única de potencia es el modelo de Budiano y es de 1927. Y viene prácticamente los libros clásicos de electrónica de potencia. Lo van a poder ver. Algunos hacen mención explícita, otros en las referencias, pero prácticamente es el modelo que se utiliza. Bien, vamos a poner las ecuaciones en forma breve para poder empezarlas a trabajar. Tenemos estas dos definiciones, que son iguales a como les habíamos puesto en corriente alterna sinusoidal. Tenemos que la potencia aparente es el producto del voltaje por la corriente, pero ahora son ese voltaje y esa corriente funciones arbitrarias. Ya de sesiones pasadas sabemos que tenemos definiciones matemáticas precisas para calcular el valor eficaz de una función. Entonces, ese valor eficaz aplica a las funciones arbitrarias que estamos considerando ahora para este caso más general. Y tenemos la misma definición de factor de potencia, que es la potencia real entre la potencia aparente. Y esto lo vamos a tomar como definición. Y además vamos a ver que la definición de factor de potencia, pues estamos haciendo una universalidad sobre ese concepto, ¿no? Y los vamos a seguir respetando y se van a cumplir para este modelo que vamos a ver. Ahora, comentábamos hace unos momentos que damos por supuesto que tenemos la serie de Fourier, tanto del voltaje como de esa corriente. Y entonces, según el modelo de Budiano, la potencia real va a estar dada por la multiplicación de voltajes y corrientes, a su vez multiplicadas por el coseno del ángulo de desfasamiento entre ellas dos, pero a la misma frecuencia. Eso quiere indicar esta misma n, esta n que está aquí en la sumatoria. O sea que si n corre desde cero, el cero va a ser pues los componentes de corriente directa, que son los valores promedio de la serie de Fourier. Cuando n es igual a 1, pues van a ser los componentes a frecuencia fundamental y el coseno de φ1 pues va a ser el ángulo el ángulo de desfasamiento entre esas dos señales. Cuando n es igual a 2 estamos hablando del segundo armónico y así sucesivamente. O sea que estamos confrontando mediante una multiplicación y el ángulo de desfasamiento voltajes y corrientes a la misma frecuencia. Hacemos para cada n esa operación, sumamos desde 0 a infinito y obtenemos la potencia real. Pero, ojo, esa es la misma frecuencia y aquí estamos considerando también el componente a corriente directa. O sea que en términos de potencia real, aquí está ya incluido la potencia que habíamos visto como potencia de corriente directa, que es cuando n es igual a 0, y el caso puramente sinusoidal es cuando n es igual a 1. Y eso se cumplió para potencia real. Para la potencia reactiva es similar al caso anterior, pero pues ahora en lugar de multiplicar por el coseno de phi n, pues es por el seno. Y tiene la misma forma que para la potencia reactiva en el caso sinusoidal puro. Pero ahora, n, que el índice de la sumatoria, n empieza en 1, porque pues no hay efecto de reactivo, no hay potencia reactiva para corriente directa, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos igual, confrontar mediante una multiplicación voltaje por corriente de la misma frecuencia y el ángulo y el seno del ángulo de desfasamiento entre ellas, entre estas dos señales. Pero si nos damos cuenta, en esa multiplicación de las series de Fourier, pero ya expresadas en valor eficaz, que es lo que estamos trabajando, pues puede haber términos en los que multiplicamos un voltaje de una frecuencia con una corriente de frecuencia diferente. Por ejemplo, un voltaje a fundamental, armónico 1, multiplicado por una corriente de armónico 3. Entonces, todos esos términos de frecuencias cruzadas o frecuencias diferentes, pues no aparecen ni en P ni en Q. Y una de las cosas que aporta este modelo de Budiano, pues es la introducción de una potencia más, que le vamos a llamar potencia de distorsión, y es la que considera todos esos términos
voltajes por corrientes diferentes. Y tenemos ahora que la potencia aparente pues va a ser igual a la potencia aparente al cuadrado va a ser igual a la potencia real al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado más la potencia de distorsión, que es el nuevo término que estamos introduciendo acá, bueno, que introduce el modelo de Booleano. Su medida está en voltamperes. Y pues si vemos, también tiene forma de teorema de Pitágoras, pero ahora nos lleva al espacio, o sea que vamos a trabajar en tres dimensiones, no ortogonales, o sea que son perpendiculares estas tres potencias, como en el caso del triángulo de potencias para el caso sinusoidal puro. Si llegáramos a conocer tanto la potencia aparente, la real y la reactiva, pues nos quedaría como incógnita D y sería esta la operación, pues es un simple despeje, ¿no? El factor de potencia, vamos a seguir conservando la definición universal de factor de potencia, que es la potencia real entre la potencia aparente, y entonces vamos a expresarlo ahora de forma más general. Y si nos damos cuenta, pues aquí está esta P, esta la potencia aparente, la real, la aparente aquí abajo, y esto es igual a esto. O sea que tenemos la misma ecuación, la misma expresión, pero le estamos expresando ahora como dos factores. A uno le vamos a llamar factor de desplazamiento, a este que está acá, y a este que está de este lado le vamos a llamar factor de distorsión. Muy bien. Si vemos el factor de desplazamiento, pues ahora funge como o prácticamente como el factor de potencia que habíamos marcado en el caso sinusoidal puro. Pero ahora comento, esto es algo más general todavía, ¿no? Tenemos dos factores, factor de desplazamiento, factor de distorsión, y la multiplicación de ellos dos nos da el factor de potencia, ¿no? Bien, ¿esto cómo lo podemos ver? Ya no es un triángulo de potencias, ahora lo vamos a llevar al espacio y lo podemos ver aquí. Comentábamos que son ortogonales P, Q y D, que es la potencia de distorsión, esta última. Entonces, si tenemos un plano con P y con Q, que nos forman P y Q, pues podemos tener aquí esta resultante de estos dos valores y es la P cuadrada más Q cuadrada a la 1/2. Y hay un ángulo relacionado entre ellos y ese es el factor el ángulo relacionado con el factor de distorsión. A su vez, esta resultante en azul está relacionada también con esta verde, que es la potencia aparente, que ya es en el contexto general que nos incluye hasta la potencia de distorsión. Y entonces hay un ángulo que está relacionado con estos dos vectores y pues es el relacionado con el factor de distorsión. Lo podemos ver aquí. Y ahora, ¿quién será el factor de potencia? Pues el relacionado con multiplicar estos dos factores que ocasionan estos dos ángulos, ¿no? Y este es el factor de potencia. Realmente esta división es, o sea, P y S, esta nueva S que incluye potencia de distorsión, pues nos forma un plano nuevo, ¿no? Y es el coseno del ángulo entre P y S. Ahora, realmente tenemos tres planos, ¿no? Aquí se puede ver un poco más claro. Este es el ángulo que está relacionado realmente con el factor de potencia, P y S, y conservo los mismos colores para que sea un poquito más claro si no se alcanza a ver en la figura tridimensional. Tenemos aquí abajo P y la resultante de P cuadrada más Q cuadrada a la 1/2, y ese es el ángulo que está relacionado con el factor de desplazamiento. Y tenemos aquí este vector en azul, que es este, y la potencia aparente que está aquí arriba, ¿no? Entonces este ángulo está relacionado con el factor de distorsión. Bueno, se puede comentar y vamos a comentar un poco más sobre el factor de potencia y sus componentes como factor de desplazamiento, factor de distorsión en sesiones posteriores, pero esta sesión es un poquito más conceptual para ver las ecuaciones que hay en el modelo de Booleano y ver que realmente los casos particulares que tenemos de circuitos lineales para corriente directa y el otro es corriente alterna sinusoidal pura, pues vienen a ser los particulares mediante este modelo en régimen no sinusoidal permanente. Y
Vamos a dejar un ejemplo numérico, voy a dar los resultados finales para que lo puedan calar, para que lo puedan poner en práctica estas ecuaciones, pero pues solamente el ejemplo que viene pues va a ser ocupar el modelo tal como está, ¿no? El modelo de Booleano, ocupar las ecuaciones tal cual y poder obtener los resultados que voy a poner aquí abajo. Es un ejemplo sencillo y es este. Bueno, aquí tenemos elemento de dos terminales, le puse una L de carga, una corriente y un voltaje. Tenemos expresiones funcionales para el voltaje y la corriente, y aquí podemos ver que el voltaje pues solamente tiene el armónico a frecuencia fundamental, o sea, es omega t, ¿no? Y para la corriente, pues tenemos que está presente la fundamental, el segundo armónico y el tercer armónico. Y ojo, estamos trabajando con puros valores eficaces. Con estas expresiones en el dominio del tiempo, pues es suficiente para obtener todas las expresiones de potencia y obviamente aplicar los conceptos de valor eficaz. Y lo que queremos obtener al último, pues son el factor de desplazamiento, que aquí lo estamos poniendo, 0.707106, factor de distorsión, que está aquí expresado como 0.816327, y si multiplicamos estos dos, pues nos va a dar el factor de potencia, que es 0.577230, ¿no? Entonces hay que hacer el cálculo de potencias, pero con estos resultados se concluye el ejercicio y con ello se puede validar, ¿no? Nada más un pequeño comentario antes de cerrar la sesión. El factor de desplazamiento ya en este contexto más general, pues realmente se llama de desplazamiento porque realmente tiene que ver con el desfasamiento entre la onda de voltaje y de corriente, ¿no? Entre esas dos componentes. Por eso se convierte en el caso particular de factor de potencia para el caso sinusoidal puro. Y el factor de distorsión, pues va a ser una medida realmente de la distorsión de la señal, hablando en términos de armónicos, ¿no? O sea que esperaríamos que para un caso que no tenga armónicos, pues ese factor va a ser unitario. Y bien, y el factor de potencia pues ya tiene aquí un significado más amplio que iremos comentando en sesiones posteriores. Y también, ahora sí, para cerrar la sesión, pues nada más para comentar. Hay un caso que seguramente nos vamos a encontrar seguido, que pues voy a poner una f de t y voy a suponer que conocemos su serie de Fourier. Y pues ya sabemos de sesiones anteriores de las clases de funciones periódicas que en valores eficaces, pues esa f cuadrada va a ser igual a f0 al cuadrado más f1 al cuadrado más f2 al cuadrado más hasta el infinito, ¿no? Bien, pues esa función, esa f, pues habíamos comentado que puede ser una corriente o puede ser una tensión, por eso lo marcábamos como una f en general, ¿no? Son los mismos cálculos, no hay que hacer cálculos para corrientes y para tensión, son las mismas definiciones. Pero vamos a suponer que en vez de F, pues es I. Tenemos una corriente eficaz y conocemos su descomposición en serie de Fourier y ahora trabajamos con estos valores eficaces que estoy poniendo aquí. Nada más estoy cambiando la F por la I, no estoy haciendo otra cosa, ¿no? Y al cuadrado y ta. ¿Qué pasaría si conocida una corriente de este tipo, es valor eficaz y conocemos toda su descomposición? ¿Qué pasaría o qué tendríamos que hacer si queremos conocer la potencia disipada por un elemento resistivo por el cual pasa esta corriente? Pues es una ecuación que ya conocemos, pues solamente es multiplicar, pues son las pérdidas I cuadrada R, ¿no? Basta multiplicar por R ambos lados y obtenemos esa aquí toda la potencia disipada en ese elemento resistivo y aquí, si nos fijamos, es esta R por la componente de corriente directa, o sea que esa es la potencia disipada, pero debido a ese componente, al componente de corriente directa, aquí me comí el 1, esto es 1, esto es 2, etcétera. Y entonces cuando multiplicamos R por la I1 al cuadrado, pues es el que es debido a la componente fundamental y así para todos los armónicos.
O sea que esta versatilidad o todo lo que nos permite hacer con la expresión de serie de Fourier, pero cuando ya obtenemos los valores eficaces, pues podemos conocer la potencia disipada elemento a elemento. A elemento me refiero a cada componente de la función, o sea, la componente de corriente directa, frecuencia fundamental, segundo armónico, tercero, etcétera, ¿no? Y pues sumado, pues nos tiene que dar la totalidad, que es la I cuadrada, la corriente eficaz, que se eleva al cuadrado y es la R, ¿no? Y son las pérdidas por efecto Joule, las I cuadrada R, ¿no? Y esto ya es de aplicación práctica, pero pues necesario pues tener la serie de Fourier para hacerlo si queremos conocer las componentes o trabajando con el lado izquierdo, si tenemos el valor eficaz, calculamos el total. Bien, pues con este comentario termino esta sesión. Dejo aquí nada más los resultados y vamos a profundizar un poquito más en esto, espero en sesiones que vienen.